espacio muy personal, entonces cada uno, pues si en sus casas tiene alguna angustia, tiene de pronto a veces somos muchos en casa, yo en lo personal aquí somos 4 personas, pues porque algunos saben yo me había ido a vivir a Bosa, pero bueno, me volví aquí a donde mi mami, pues para poder estar conectada con ustedes, y yo entiendo a veces que es muy difícil estar varios en casa compartiendo el espacio, compartiendo los equipos y demás, y eso genera angustias, genera en nuestras emociones muchos cambios, y a veces de pronto cuando nosotros recurrimos como a esta parte espiritual podemos aliviar un poco eso que se genera allí. Entonces yo sí los invito, pues, sea en este espacio, sea en otro, a que ustedes traten de sacar y de poner ante Dios de pronto esas angustias o esas situaciones que estén viviendo allí en casa. Bueno, entonces vamos a escuchar esta canción y vamos a pensar cada uno en qué es eso que de pronto a veces nosotros creemos que es imposible, chicos, pero que en nuestro espíritu, si nosotros estamos fortalecidos en espíritu, sea de la religión que ustedes practiquen, lo pueden lograr, ¿sí? Entonces esta canción es un poco una invitación a ello. Si hay algún problema con el sonido, Kate me avisas, pero creo que está bien. En su entraña se ha hecho carne la palabra. Alégrate, 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 llena de gracia. Alégrate. Como un río en crecida, como copa de vino en la fiesta, desbordada de amor, ha salido al encuentro. Ya no hay distancia, no hay tiempo, es la vida engendrada en tu seno, quien te hace tener la certeza de que todo es posible para Dios. Risas en el aire, gozo hecho canción, música de encuentro, danza de dos cuerpos al ritmo de un abrazo, dos vidas multiplicadas por el amor. Risas en el aire, risas en el aire, música de encuentro, danza de dos cuerpos al ritmo de un abrazo, dos vidas multiplicadas por el amor. Saltan mis entrañas, siento que es Dios quien se acerca y se inunda mi ser del Espíritu Santo. No hay escritos de júbilo, es el mundo que estalla en un canto. Feliz tú que creíste en su nombre y entre todas mujer bendita tú. Risas en el aire, gozo hecho canción, música de encuentro, danza de dos cuerpos al ritmo de un abrazo, dos vidas multiplicadas por el amor. Risas en el aire, gozo hecho canción, música de encuentro, danza de dos cuerpos al ritmo de un abrazo, dos vidas multiplicadas por el amor. Risas en el aire, risas en el aire,
ritmo de un abrazo, dos vidas multiplicadas por el amor. Dos vidas multiplicadas por un mismo amor. Entonces, bueno, para cerrar nuestro momento de oración, voy a realizar esta, bueno, no sé si, pues voy a leerla para no de pronto interrumpirnos y pues tener en cuenta, chicos, eso, ¿no? Como a pesar de cualquier circunstancia, tratar siempre de mantener esa actitud de servicio que María nos enseñó y es como, más que todo ahorita, ¿no? En casa siempre tratar de ayudar a sus mamás, a sus papás, en estos espacios. De verdad, gracias por su colaboración, por mantenerse, digamos que ordenados para que este espacio sea lo mejor posible. Entonces, de verdad, les agradezco y espero que mantengamos esa actitud siempre. Entonces la oración dice: acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de cuantos han acudido a tu protección, implorando tu clemencia o reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, Virgen de vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas, antes bien escúchelas y acógelas benignamente. Amén. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, chicos, por acompañarme en este espacio. Y ahora sí voy a pasar a proyectar como tal la presentación que hice para ustedes del día de hoy. Kate, ¿me puedes confirmar si la reunión ya está siendo grabada? Sí, Dani, sí, ya está grabando hace 15 minutos desde que empezaste la listo. Gracias. Listo. Entonces, estamos viendo el concepto, bueno, si bien el primer taller que realizamos, chicos, fue sobre el uso de fuentes históricas, algunos tuvieron como alguna complicación con ello, pero lo importante de ese taller es que ustedes empiecen a elegir un poco más sabiamente de dónde sacan la información que utilizan en sus tareas. Digamos, el problema no es el uso del internet, o sea, hay libros en casa y a veces podemos acudir a ellos, pero el uso del internet está bien. El problema es cuando de pronto no sabemos diferenciar entre qué páginas son más factibles o más tienen más legitimidad en cuanto a la información que nos brindan. Entonces, por eso fue que yo realicé ese primer taller, ya que la idea es que ustedes empiecen a capacitar en el uso de fuentes. Si ustedes recuerdan, yo les envié varias páginas de pronto Google Académico, pueden mirar bibliotecas digitales donde se les facilite o la información que ustedes encuentren allí sea más verídica, y eso pues para que lo tengan en cuenta en los trabajos de aquí en adelante. Ya luego, entrándonos un poco más ya a las temáticas de segundo periodo, vamos a empezar a trabajar como tal el concepto de política. En el primer taller trabajamos lo que fue la política en Roma. Entonces, bueno, elementos a tener en cuenta para ya pasarnos de la política en los griegos y como en esta civilización antigua a lo que es Edad Media y Edad Moderna, que es lo que ya nos interesa actualmente. Digamos que es importante, ustedes dirán, bueno, ¿por qué profe nos pone a mirar lo que pensaban de la política los romanos? Porque cuando ustedes iban resolviendo el taller, lo que yo veía en muchas de sus preguntas es que ustedes logran ver cómo de pronto algunos de esos planteamientos de los filósofos hace tantos miles de años nos puede servir para reflexionar sobre nuestra política actual, cuando Platón propone que la educación es importante. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo estos elementos a tener en cuenta. Entonces, el surgimiento de la filosofía política en Grecia durante la época clásica. Antes de esta época clásica, que va a ser como la época de más auge de filósofos y de pensamientos distintos sobre lo que es la política, vamos a tener una ciencia política que no es como tal una ciencia, sino que es algo que existe y que se discute en los palacios, que era la primera pregunta que se hacía en el taller. ¿Cuál es ese cambio que se da con los griegos que lo va a diferenciar de otras civilizaciones? Y es justamente que ellos empiezan a discutir este tema de la política en otros espacios, como la plaza, como
el mercado, sí, la plaza era como el lugar donde se encontraban, pero ya el mercado era como donde se iban a realizar estas compras y que estos mercaderes empezaran a cuestionarse, oigan, ¿y por qué el gobernante elige esto? ¿Y por qué nosotros no participamos? Eso es un gran cambio que hay que tener en cuenta en lo que se empieza a consolidar como una ciencia política, porque estos filósofos van a empezar a tomar como esos elementos que surgen allí, van a empezar a crear ya toda una teoría o unos postulados de cómo debería ser entonces esa política. Entonces, de los elementos más importantes que tener allí en cuenta es como, pues en el sentido de Platón, él nos va a proponer, pues ya algunos de ustedes lo tienen un poco más claro, como este tema de que sean los filósofos quienes gobiernen. Porque esto es importante, porque algunos de ustedes me escribían en los talleres como no me parece porque eso le quita la oportunidad a otras personas de poder gobernar. Y sí, es verdad, pero cuando Platón liga eso al papel de la educación en la sociedad, todo vuelve y toma sentido. ¿Por qué? Porque Platón va a decir, el problema no es que sean entonces los filósofos quienes gobiernen, sino que la gran mayoría de la población está en un estado de ignorancia. Y mientras todos estén, o bueno, esa gran mayoría esté en un estado de ignorancia, primero van a pasar dos cosas. Primero, quienes gobiernen van a ser unos pocos, porque van a ser unos pocos quienes estén capacitados para hacerlo. Y segundo, que va a ser un problema que va a plantear ya Aristóteles, va a decir, el mayor problema que tiene la democracia para funcionar como un sistema de gobierno justo o equitativo es precisamente la ignorancia de las personas. Porque va a decir él, al ser ignorantes no van a entender ni van a ser conscientes de qué es lo que debe ser el bien común, a qué es a lo que le tenemos que apuntar como sociedad. Y es ahí donde se van a empezar a generar todos los problemas que hoy en día tiene nuestra democracia, ¿sí? Algo que también es súper relevante de ese taller y es mirar esas formas de gobierno que propone Aristóteles, y ya vuelvo y lo uno con el tema de la educación, que es lo que estamos hablando. Aristóteles, algunos de ustedes sí lo captaron en la lectura, propone al analizar todas las constituciones de las polis griegas, va a analizar como, bueno, muchísimas constituciones y va a determinar que existen tres formas de gobierno. La primera de esas formas de gobierno va a ser la monarquía, donde pues ustedes saben que hay un rey, que ese rey está en el poder por que Dios lo quiso así, van a establecer ellos, es un poder otorgado por un suprapoder que sería un poder divino, ¿cierto? Ese poder, va a decir Aristóteles, tiene una forma en que se degenera y es la tiranía. Y es cuando ese rey, a pesar de estar allí por herencia, por sangre, digamos por un linaje sanguíneo, no tiene en cuenta para nada el bien común, sino que solo piensa en él, entonces las leyes o las decisiones que toma generan una tiranía, ¿sí? No son buenas ni positivas para el pueblo. La segunda forma de gobierno que propone Aristóteles allí va a ser la oligarquía. En la oligarquía, quienes gobiernan, la oligarquía no, sino la aristocracia, qué pena. La aristocracia va a ser ese grupo de lo que Platón proponía como el gobierno de los mejores, los más capacitados, ¿sí? Eso en las polis se va a dar de diferentes maneras, los mejores guerreros, los mejores pensadores, los mejores en la parte económica, ¿sí? Pueden haber varias formas de ser esa clase de los mejores, pero ese gobierno tiende a degenerarse cuando se convierte en una oligarquía. En la oligarquía, ese grupo de los mejores, entre comillas, se hace el poder y no lo suelta, ¿sí? No permite que nadie más participe y empiezan a buscar ese interés particular de ese grupo de mejores. No sé si ustedes de pronto han visto el Bogotazo. Cuando uno ve el Bogotazo, Jorge Eliezer Gaitán siempre hablaba de la oligarquía económica. Cuando él habla de la oligarquía de Colombia, es ese grupo de familias en la sociedad colombiana que tenía el poder político, que tenía el poder económico y no quería permitir la participación de nadie más, sino que buscaban era el interés particular de esas familias que estaban en el poder. ¿Sí? A eso se refiere una oligarquía. Ya por último, Aristóteles va a proponer la democracia. ¿Sí? La democracia como la otra forma de gobierno existente. En esa democracia la ventaja era que todos podíamos participar, ¿cierto? Pero entonces, cuando Aristóteles empieza a mirar cómo esa democracia realmente se plasmaba, o sea, de forma real en la sociedad, él va a hablar de, o bueno, lo que él postula como un gobierno mixto, donde es una aristocracia mezclada con una democracia. ¿Por qué él lo propone así? Porque él va a decir, la democracia por sí sola degenera en la demagogia. Algunos no sé si lo habrán buscado, pero la demagogia significa, es un poco como el populismo.
cuando dentro de esa democracia yo por buscar el interés común empiezo a decir todo lo que todos quisieran escuchar, que es lo que se le critica a muchos de nuestros gobernantes quizás actualmente, que es como, oiga, proponen y a la hora de cumplir no pasa nada, ¿sí? Uno escucha mucho esa crítica del gobierno, y esa es la demagogia, cuando lo que se propone dentro de una democracia no logra materializarse como realmente, ¿sí? Entonces va a decir Aristóteles que la mejor forma en que eso como que se medie es un modelo mixto entre la aristocracia y la democracia, donde, ¿qué quiere decir eso? Todos participamos, que si ustedes, y es ahí interesante cómo nuestra sociedad política actual recoge lo que los griegos propusieron, ¿no? Pues en este caso Aristóteles, y es que él dice, seamos democráticos en el sentido en que todos participemos, todos votamos para elegir ese grupo de mejores, que es la aristocracia. Entonces, si ven cómo funciona el modelo mixto, que es lo que tenemos hoy en día, es una democracia representativa, donde todos participamos, pero quienes realmente gobiernan no somos todos, sino ese grupo de mejores, esa aristocracia que nosotros decidimos poner allí para gobernar. Ese es el modelo mixto que propone Aristóteles y por eso la vigencia de este pensamiento, ¿sí? Bueno, entonces más o menos eso era como para que nos contextualizáramos de lo que ya veníamos trabajando o por si había alguna duda allí. Y cómo lo iba a ligar al tema de la educación, y es más como una reflexión, porque yo alguna vez se los dije en clase, todo lo que nosotros vemos en clase es para que ustedes reflexionen sobre lo que ustedes están viviendo, ¿sí? No tiene sentido ver a los griegos, ver la Edad Media, si eso ustedes no lo pueden de una u otra forma decir, oiga, ¿por qué eso aún sigue pasando? ¿Por qué no pasa? Que hemos mejorado, que tenemos aún que mejorar, ¿sí? Y en ese tema de la educación es muy interesante en ese modelo mixto, que es el que nosotros prácticamente vivimos hoy en día, cómo la ignorancia de las personas puede llevar a que esa democracia empiece a fallar, porque cuando yo no soy consciente, cuando yo no tengo un nivel de educación que me permita tomar una decisión política de forma consciente, entonces me empiezo a dejar manipular, o entonces el vecino me dijo, no, esta postura es mejor, o la de allá, o escuché lo que dijo la televisión y me quedé con eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que la educación es tan importante, es algo que los griegos nos dejaron y que no podemos, digamos, que dejar a un lado, y es ese papel de la educación, en que ustedes sean conscientes en las decisiones políticas que van a tomar cuando sean ciudadanos 100% activos, cuando ya cumplan su mayoría de edad y vayan a unas elecciones, vayan a participar en algún, no sé, algunos de pronto quisieran hacer política, qué sé yo. Si ustedes no están preparados en un nivel educativo, no solo en cuanto a estudiemos economía, estudiemos política, estudiemos, no, como personas, porque Aristóteles, Platón propuso que las artes eran muy importantes. ¿Por qué? Porque sensibilizan a las personas. Si ustedes no tienen una sensibilidad respecto a los intereses, a pesar de que afecte mi interés particular, pero el interés común se va a ver beneficiado, pues vamos a seguir siempre cometiendo los mismos errores que pues evidencia se han cometido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de los griegos? Después de los griegos, bueno, ustedes más o menos que tienen así la historia súper clarísima, pues ustedes saben que los griegos caen, surge el Imperio Romano, el Imperio Carolingio, y hacemos ese tránsito hacia la Edad Media con esas invasiones bárbaras. Esa política en la Edad Media, como se vio como muy permeada por las invasiones, ¿sí? Cuando Europa cierra como sus fronteras y empieza como a ensimismarse en lo que es su forma de gobierno, va a empezar a surgir todo lo que es el teocentrismo. Algunos lo tienen más claro, al igual lo voy a definir. El teocentrismo, ustedes saben que es un modelo según el cual todo gira en torno, digamos, que a una entidad divina o a un solo Dios, ¿sí? No, digamos que los cristianos no son los únicos que tienen un solo Dios, o los católicos, sino que también tenemos musulmanes. Entonces, teocentrismo es cuando hay un solo Dios y todo gira en torno a él. Entonces, como todos estaban cerrando tanto a nivel social, a nivel político y económico, pues asimismo el pensamiento va a tener un giro y va a ser que la explicación que se le va a dar a todo lo que estaba aconteciendo era una explicación divina. Si Dios nos manda una enfermedad es porque nos estamos portando mal. Si tenemos problemas económicos es porque estamos fallándole a Dios. Toda la explicación siempre iba a ser divina. Asimismo, se dio como el tema del poder. Como había tanta, digamos, desestabilidad en términos políticos debido a las invasiones bárbaras, a las invasiones de los vikingos, a las invasiones germánicas unos siglos antes,
pues eso va a generar que la única forma en que el rey pueda mantenerse como rey es diciéndole a sus al pueblo, a sus subordinados, que él está ahí porque Dios lo puso ahí y entonces nadie puede discutir. Esa va a ser la legitimidad divina del poder durante la primera parte de la Edad Media. ¿Sí? Nadie podía discutir el poder o las decisiones que el rey tomaba porque esas decisiones estaban guiadas por Dios. Esa va a ser como la justificación. Y lo último que tenemos allí en la diapositiva, pues es la alianza entre el poder político y religioso. ¿Sí? O sea, no había ninguna separación entre iglesia y palacio. ¿Sí? Toda decisión política estaba directamente mediada. Profe, el micrófono. Hola. ¿Será que se te fue el audio, Dani? Tienes el micrófono cerrado. ¿Ya? Sí, ya. Ya, Dani. Listo. Bueno, entonces ese contexto de la Edad Media, pues si nos ubican históricamente desde el siglo V al siglo XV. Sí, son 1000 años prácticamente que estamos en la Edad Media, pero no toda la Edad Media va a ser igual. Esta parte de la que yo les estoy hablando es la Baja Edad Media, sobre todo la segunda parte, pero lo que nos viene a interesar acá ya en nuestro tema como tal, no es justamente pues este tema del teocentrismo, sino cómo se empieza a consolidar la ciencia política. Entonces, ya en esa Baja Edad Media, o sea, al siglo X al siglo XV, si bien el teocentrismo se había arraigado mucho en la sociedad, van a haber algunos pensadores que se destacan por de pronto resignificar o cuestionar este modelo, ¿sí? Entonces, el primero de ellos, que si bien no lo va a cuestionar, va a ser Maquiavelo, y pues por eso los puse ahí como ejemplo. Entonces, Maquiavelo y el tránsito hacia la modernidad. Maquiavelo es un pensador europeo más o menos del siglo XV, ya estamos como haciendo ese tránsito, y él empieza, digamos que, a hacer que la política, el estudio de la política, no sea tanto, se vea más, tenga como su propia rama de estudio, ¿sí? Porque si ustedes veían en los griegos, era la filosofía política, como la reflexión sobre la política. ¿Sí? Como yo cuestiono y pienso alrededor de la política, pero hasta ahí. Y la teología, que fue la primera parte de la Edad Media, era cómo se hacía una justificación, una argumentación divina de esos temas políticos. ¿Sí? Ya Maquiavelo va a decir, no, la política tiene que estudiarse como algo aparte. ¿Sí? Entonces él va a empezar a estudiar el poder. Ese va a ser como el centro de estudio de Maquiavelo y es el tema del poder. Hay un contexto social allí que es importante de pronto mencionar y es el tema de la reforma protestante y la crisis social que esto generó. Pues algunos deben recordar, la reforma protestante es como esta ruptura que hay en la iglesia cuando Martín Lutero llega y dice, tenemos una iglesia que en este momento es una iglesia que es corrupta, es una iglesia que está teniendo muchos vicios en cuanto a que están perdiendo de vista qué es lo que se supone debería cumplir, cuál es el rol de esa iglesia dentro de la sociedad, que debería ser el fortalecimiento espiritual de las personas. La iglesia en ese momento de la historia había perdido un poco ese foco y se había metido tanto en los temas políticos que había dejado a un lado como esa misión que tiene por excelencia, ¿sí? Entonces por eso Martín Lutero va a criticar y va a sacar unas tesis en contra de la iglesia católica. Entonces ahí es donde va a haber esta ruptura entre protestantes, donde va a surgir como todo el cristianismo y demás, y los católicos. Esa es una ruptura importante en la sociedad. Y en ese contexto se va a ubicar Maquiavelo. Cuando Martín Lutero dice la iglesia no debería meterse en los asuntos políticos del rey, Maquiavelo va a decir, oiga, sí, hay algo ahí que está fallando. Entonces Maquiavelo va a proponer que eso es real, que el poder debe estar centrado es en el rey, o sea, según Maquiavelo, quien debería gobernar la sociedad es el soberano. Ah, bueno, chicos, les iba a comentar, si quieren tomar apuntes de lo que estamos hablando y esto les sirve para realizar la infografía, háganlo, ¿sí? En algún otro grupo me dijeron como, profe, ¿es obligatorio tomar apuntes? No, no es obligatorio, pero si ustedes sienten que esto les puede servir para completar o realizar su taller, pues la idea sería que lo hicieran. Entonces, según Maquiavelo, el poder está centrado exclusivamente en el rey. Es el rey quien debe decidir cuál es el bien común para su sociedad, para esa comunidad a la que está dirigiendo.
Entonces, va a decir Maquiavelo que a la sociedad no la mueve realmente, digamos, las decisiones que se tomen ahí entre iglesia y pues rey, sino que la sociedad se mueve por sí misma, que la sociedad tiene un flujo, digamos, una continuidad, que el gobernante lo que tiene que hacer, o en la medida que sus fuerzas se lo permitan, lo que debe hacer es dirigir ese movimiento hacia el objetivo que él tenga. Entonces, si mi objetivo es que mi sociedad deje de ser analfabeta, entonces yo voy a hacer que ese movimiento que la sociedad tiene en sí mismo se encamine a generar digamos, un proceso de educación en la sociedad que yo dirijo. Ejemplo, ¿no? Guiño, guiño, porque estamos hablando pues del interés común y demás. Pero entonces pues vamos a tener unos reyes que van a atender mucho al uso de la fuerza, y es algo que Maquiavelo va a justificar, y Maquiavelo va a tener una frase muy como conocida, y es que el fin justifica los medios. Yo por aquí les puse un meme, de hecho, para que se lo grabaran, y es como, el meme dice, como eres el fin que justifica todos los medios, ¿ve? Entonces, cuando un gobernante se proponía algo en una sociedad, va a decir Maquiavelo, si mi sociedad se está viendo amenazada porque hay otra comunidad que se está sentando al lado, no importa si yo uso la guerra y acabo con mujeres, niños, ancianos y con todo el mundo, no importa si yo arraso con esa sociedad, pero ese medio que es la guerra va a justificar un fin, y ese fin es la estabilidad de mi sociedad. Entonces ese es como el contexto de esa frase, de que si el fin es claro y el fin es la prosperidad de mi sociedad, no importa el medio que yo use para hacer. Entonces ahí uno empezaría a ver cuáles, digamos, piénsense ustedes, cuáles de los gobernantes que uno escucha mucho en los medios de comunicación hoy en día tiene esa mentalidad de que no importa cómo lo haga, no importa si por delante paso sobre los derechos humanos, no importa si por delante paso sobre la Constitución, no me importa de pronto la gente, sino que lo que vale es el fin. Digamos, uno podría hacerse esa reflexión en cuanto al tema de la reactivación económica. ¿Hasta qué punto el fin, que es la reactivación económica, justifica muchos medios que se están usando? Y es algo que le fue muy criticado posteriormente a Maquiavelo, y es que, pues como yo les puse en las diapositivas, en la teoría de Maquiavelo de la política no había lugar ni para la moral ni para la ética. Eso no importaba. Lo que importaba era que el fin que se había propuesto el gobernante, él lo podía lograr. Entonces Maquiavelo va, digamos, que justificar mucho el uso de la fuerza, y va a decir que ese uso de la fuerza es lo que va a generar la legitimidad del poder del rey. En la medida en que un rey use la fuerza y esa fuerza sea legítima para cumplir un fin, pues en esa medida ese gobierno es legítimo, ¿sí? Ustedes dirán, sí, obvio, si no hay un uso de la fuerza, nadie le haría caso a un gobierno. Otros dirán, bueno, ¿hasta qué punto el uso de la fuerza realmente es legítimo para yo establecer una autoridad? ¿Sí? Digamos, como el tema, porque la legitimidad, de pronto no se confundan con esa palabra, va muy relacionada a la palabra autoridad. ¿Sí? Yo tengo la autoridad de decirle a ustedes, chicos, déjenme hacer la clase, ¿sí? Entonces, pero esa autoridad que me la da, que yo los grite, o que yo hable con sus papás, o que yo les haga entender a ustedes por qué de pronto la clase es importante, ¿sí? Entonces ese tema de la autoridad es algo que es una línea muy delgada en todos los gobiernos, y cada gobierno decide cómo establece su autoridad. Unos lo hacen por el uso de la fuerza, otros lo vamos a ver, van a haber otros modelos según el cual esa autoridad se puede ejercer, digamos, cuando todos consensuamos qué es el fin, y en esa medida todos sabemos que esa persona está cumpliendo ese fin, entonces todos respetamos su autoridad, por ejemplo, podría ser otra opción. Bueno, y para finalizar aquí con Maquiavelo, él va a hablar de que, pues en esa medida en que la fuerza es como el justificante de ese gobernante, va a hablar de que hay una lucha constante por el poder, donde si el rey no quiere que se le quite la cabeza y que otro pase a ser el rey, lo que tiene que hacer es luchar constantemente por el poder y mantener, digamos, que esa fuerza muy clara para la sociedad. Como si usted se atreve a rebelarse en contra de mí, usted sabe que va a haber una fuerza de por medio que se lo va a impedir. Ese va a ser el planteamiento de Maquiavelo. Bueno, chicos, las van anotando por ahí, al final entonces las respondo. El segundo autor que vamos a ver ya en esta parte de la Baja Edad Media va a ser Thomas More. Hay muchos pensadores, chicos, ¿sí? Yo lo que traté fue de seleccionar como los que nos muestran como un paneo más general de lo que estaba pasando en ese momento.
Entonces ese paneo donde se divide la primera división es aquellos que dicen Profe, Dani, tu micrófono está cerrado. ya lo estoy activando. Listo, bien. Sí, creo que ya, ¿cierto? Ya te escucho. Bueno, entonces, esa primera fracción va a ser aquel que dice que el fin justifica los medios y que la fuerza es la forma en que se genera la legitimidad de un gobierno. Y vamos a tener ahora a Thomas More, que tiene otra mirada totalmente distinta, y pues el subtítulo que le pongo a la diapositiva es El deber ser de la política. Thomas More va a decir, si bien Maquiavelo lo que analizaba era lo que pasaba, yo lo puse en la diapositiva, el análisis de la realidad política, ¿el por qué dijo eso? Porque estábamos en una edad media donde la gente empezaba como a rebelarse, como a no querer. Entonces, claro, él va a decir, no, se necesita el uso de la fuerza, basándose en el análisis de la realidad política de ese momento. Thomas More va a ser un poco más soñador y él va a hablar es de el deber ser de la política, no tanto qué estaba pasando, sino que eso que estaba pasando, esas fallas que se vivían en ese momento, eran como la conclusión de que la esencia misma de la política estaba errónea. Entonces él dijo, entonces, ¿cuál debería ser esa esencia de la política? Esto ya estamos hablando en el siglo XVI, entonces ya estamos entrando hacia la modernidad. Y él va a retomar algo que se propuso desde los griegos y es el concepto de utopía. Ustedes saben que la utopía es algo que no se está dando en la realidad, pero es una posibilidad de, ¿sí? Entonces Thomas More va a decir que la ciencia política no debería analizar solamente qué es lo que pasa en realidad en este momento, ¿sí? Cómo reaccionar ante una coyuntura, sino qué posibilidades de ser tenemos de aquí en adelante. Entonces la utopía se va a plantear como una potencialidad de ser mejores, ¿sí? Y eso es algo que ya hoy en día la ciencia política tiene esos dos campos de acción. Mirar lo que pasa y también mirar modelos políticos a futuro, ¿sí? Cómo podemos mejorar ese sistema político que tenemos hoy. Entonces, él va a hablar de eso, de que en la medida que los pensadores o los politólogos, los economistas piensen en la utopía, eso se va a volver un motor de cambio, ¿sí? ¿Y cómo se puede mirar qué probabilidades tienen de ser la política a nivel futuro? Pues es analizar las posibilidades a partir de los conflictos actuales, ¿sí? Esa es la importancia de Thomas More, cómo él va a plantear la utopía en la política. Entonces, como lo más relevante allí. Entonces, ya entrándonos en la modernidad, ya siglo XVII, vamos a encontrar otro importante pensador. Y bueno, vamos a contextualizarnos aquí un poquito, de pronto ya demasiada información, entonces ya entrándonos en el siglo XVII ya es plenamente la modernidad y empieza, digamos que este tema de Thomas More y todo el tema de la utopía y de cómo podría ser la política va a hacer que la ciencia política se consolide con, bueno, yo lo puse aquí como teorías más sistemáticas, pero para que ustedes me lo entiendan en palabras como más claras, es básicamente modelos políticos, ¿sí? Ya se empieza a decir, bueno, listo, la política hoy en día tiene unos problemas, analizamos esos problemas, pero ¿cuáles son las posibilidades de ser de esa política? Entonces se va a pensar esa futuro. Los gobiernos deberían ser así, el gobernante debería tener estas características, ¿sí? Y eso debería, se supone, aplicarse en la sociedad a partir de ese análisis de lo que sucede. En el siglo XVII va a pasar algo interesante y es que durante la Edad Media no se va a hablar de democracia. Durante la Edad Media siempre va a ser un solo gobernante. Thomas More también defendía la monarquía. ¿Por qué? Pues porque como había tanta inestabilidad política por las invasiones, pues eso va a generar que, pues como así que todos vamos a participar, eso no, ¿sí? Y más cuando hay una legitimidad divina sobre ese poder, pues es como cuestionar lo que ya Dios estableció porque fue así y ya, ¿sí? Entonces ya en el siglo XVII se va a decir no. Y eso tiene que ver mucho con el desarrollo de todo el pensamiento de Descartes, que pues de pronto lo han visto en filosofía y es como este tema del racionalismo. Ya pensar es con las ideas y no tanto con, digamos, esta justificación divina del poder, sino que nosotros como seres humanos tenemos un libre albedrío y sobre ese libre albedrío tenemos la capacidad de decisión, ¿sí? Entonces, la democracia como concepto vuelve a entrar al debate de las ciencias políticas, que es como esa ruptura. En el taller, no sé si algunos ya lo leyeron, hay como dos momentos, ¿no? Como ese tránsito de la Edad Media a la modernidad
y ya todo lo que fue en sí la modernidad en cuanto a la ciencia política. Entonces, en ese tránsito, Maquiavelo y Thomas More, y ya como tal en la modernidad vamos a trabajar a Hobbes y a Suárez. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Qué otro elemento va a ser muy importante allí? Es que va a empezar a, no solo al entrar la democracia como concepto, también se empieza a hablar de la ley. Entonces, ¿por qué la ley? Porque la ley es la que va a equilibrar que esa democracia no se vuelva de pronto una demagogia o no haya una tiranía o no esa persona que esté allí liderando el gobierno por un consenso común deje de seguir el interés que todos consensuamos, sino que siga su interés particular. Entonces, la ley es el equilibrador de las cargas. Todos tenemos derechos, pero también todos tenemos deberes. ¿Y cuál es la importancia de esos derechos y deberes? Que persiguen un bien común, que la idea es fortalecer, que estemos mejor como sociedad, que es a veces lo que perdemos un poco de vista. Bueno, van a haber algunos pensadores que van a pensar que estas leyes son necesarias en la medida en que los seres humanos somos como tanto buenos como malos, se va a plantear allí, ¿sí? También tenemos ciertos aspectos que nos hacen actuar negativamente. Digamos, si a mí me dicen, no, yo tengo un pan y yo soy bien egoísta, y me dicen, venga, deme la mitad de su pan porque yo tengo hambre, pues muy seguramente ese lado egoísta de mi personalidad va a hacer que de pronto diga, ay, no, yo no voy a compartir, ¿sí? Entonces, los pensadores de ese momento de la historia se van a dar cuenta que eso tiene un peso, y es que esa parte negativa que a veces tenemos como seres humanos sí influye en nuestros modelos políticos, lastimosamente. Y bueno, les pongo algunos representantes, pero pues en este momento, como centrándonos al trabajo mucho, vamos a trabajar específicamente dos. Tenemos a Suárez y la democracia. Entonces, Suárez es un español, él va a retomar como mucho el pensamiento de Aristóteles de los griegos, y es también, si uno lo nota como ya a nivel histórico, si yo hiciera este mismo análisis, pero a un nivel de ciencias sociales, yo les diría, claro, o sea, tenemos un periodo renacentista, y los renacentistas, su principal característica es que ellos van a retomar al pensamiento griego, ¿sí? Se van a saltar toda la Edad Media y van a decir, no, volvamos a los griegos porque allá en algo fallamos, ¿sí? Al no tenerlos en cuenta, en algo fallamos como sociedad. Entonces, justamente estos pensadores van a volver a los griegos, en el caso de Suárez retoma Aristóteles, y Suárez va a plantear al hombre como un animal político. Eso fue un planteamiento aristotélico, y es que independientemente de que seamos educados o no educados, o analfabetas, o que sepamos más de alguna otra cosa, todos somos animales políticos, todos tenemos una opinión de la política. Por eso para Aristóteles el problema más grande es que esa opinión de la política fuera errónea debido a nuestra ignorancia, pero el hecho de que fuéramos ignorantes no quería decir que no tuviéramos una opinión política, y uno a veces lo ve mucho, ¿no? Uno habla con muchas personas y las personas tienen una opinión sobre la política así no tengan ni idea. O sea, uno les pregunta, venga, ¿y cuál fue el presidente del 2000? Yo no tengo ni idea, pero yo al igual lo opino, ¿sí? Porque es algo que es inherente a nosotros, va a decir Aristóteles, y Suárez lo va a retomar. Entonces, en la medida en que todos tenemos esa capacidad para participar en la política, va a proponer Suárez que la soberanía, o lo que hace legítimo a un gobierno, es que tenga en cuenta esa opinión de todos. La soberanía, va a decir Suárez, surge del pueblo, ¿sí? Es el pueblo quien tiene como el mando, pero el pueblo necesita como un poder, si uno lo mira bien, es como prácticamente el modelo mixto que propone Aristóteles, y es que se necesita un grupo específico de personas que persiga ese interés común que como soberanía de todos elegimos. Entonces todos como sociedad decimos, necesitamos crecer en economía, la economía de Colombia está mal, listo, como sociedad decidimos eso. Entonces necesitamos un grupo de personas que nos ayude, que estén allá en la cabeza, haciendo que ese bien común, que es el crecimiento económico, suceda, ¿sí? Pero la soberanía sigue siendo nuestra como pueblo, pues según lo que propone Suárez. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de ese poder gobernante? Consolidar una ley positiva. Una ley positiva es algo que queda escrito, una constitución, una ley, una reforma, ¿sí? Eso que queda escrito es una ley positiva, y esa ley positiva debe recoger los intereses de toda la comunidad. Suárez tiene algo muy interesante, y es que él va a proponer que los gobernantes sí deben tener unos límites, ¿sí? No por el hecho de que ya
digamos, nosotros como comunidad pusimos a un grupo de personas en el poder, entonces se van a quedar en el poder por siempre. No, porque nosotros, al ser los soberanos como pueblo, tenemos derecho a decir en qué momento ese grupo de personas que elegimos ya no está siguiendo nuestros intereses, sino que está siguiendo sus intereses particulares y deben ser cambiados. Porque si no siguen el bien común, no están cumpliendo su papel dentro del sistema de gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de problemáticas va a evidenciar Suárez? Imagínense, esto es siglo XVII, estamos en el siglo XXI, así casi 400 años, y ya él hablaba ahí del tema de la corrupción y el tema de la tiranía, pues que, bueno, o de la malicia, que tiene que ver mucho como con esta misma idea de seguir los intereses particulares, cuando yo dejo de pensar en todos y solamente me importa como lo que para mí es beneficioso, ¿sí? Entonces, como para Suárez es tan importante ese poder popular, él va a decir que en el momento en que esos gobernantes empiecen, digamos que a degenerar el poder que se les concedió desde la soberanía popular, y eso tiene que ver mucho con pensadores como Tomás de Aquino, que le da de la Edad Media, y él va a decir que el poder, que el pueblo está en todo su derecho a defenderse. ¿A defenderse de qué? De ese abuso del poder que están haciendo los gobernantes que elegimos. Y él va a hablar de algo que es un derecho legítimo hoy en día aún, y es el derecho a la rebelión, ¿sí? Un pueblo tiene el derecho a rebelarse contra unos gobernantes que no estén cumpliendo su papel, y eso se vio ya como que se consolidó en la Revolución Francesa y demás, donde este poder popular realmente se hizo, no solo en teoría, sino que se pasó a la práctica, y era un montón que sucedió mucho con las monarquías, y pues fue el fin de las monarquías justamente, y es un montón de monarquías de reyes que solo seguían intereses particulares y no tenían en cuenta el interés común, ¿sí? Que es lo que más debe importar a un gobernante. Entonces estos son como los postulados principales de Suárez. Suárez entonces va a hablar de que el modelo a seguir debe ser la democracia, pero que esa democracia no debe ser donde un gobernante o un equipo de gobernantes tenga la soberanía, sino que la soberanía quiere decir como quien realmente tiene el poder, ¿sí? Y esa soberanía la tiene el pueblo es el que tiene el poder y el pueblo elige a sus gobernantes, pero como que para Suárez él no podía estar desligado de allí, ¿sí? Y bueno, ya finalizando para no los tanto, tenemos a Hughes y el Leviatán. Bueno, esto es ya un poquito más complicado. Hughes ya es siglo XVIII y Hughes va a decir que el ser humano es malo por naturaleza, ¿sí? Hay otro pensador que es Rousseau, que él va a decir, no, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Hughes va a decir, no señor, el hombre es lobo para el hombre, es como su frase más célebre, y es que por naturaleza, va a decir Hughes, el hombre tiende a la guerra y tiende a la competencia. O sea, el hombre desde muy pequeño, porque él pues analizó esto como en los niños y demás, siempre los niños tienden a competir entre ellos, a ver quién es mejor que cuál. Y eso hace que, digamos, en términos sociales, imagínense 12 millones de personas en Colombia, cada uno queriendo ser mejor que el otro, ¿sí? Obviamente esto se volvería un caos, ¿sí o no? Porque pues obviamente dice Hughes que si no hay una ley que nos regule, nos mataríamos entre nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Por competir, porque tenemos como una parte de nuestra naturaleza nos lleva a eso. Entonces, por eso para Hughes la ley es tan importante, ¿sí? El Estado se vuelve como la institución más importante de la sociedad porque va a permitir que pase, que no nos matemos entre nosotros. Ahí puse un meme que dice algo muy, muy gracioso y es como, no quiero asustarte, pero según Hughes, lo bueno y lo justo lo ordena el soberano. Pero eso lo bueno y lo justo que ordena el soberano, si bien la soberanía para Hughes sí la tiene el gobernante, en cierto punto nosotros como sociedad le cedimos a él esa soberanía. ¿Por qué? Porque él, como les pongo allí, él va a hablar de un contrato social explícito o bueno, un contrato social es cuando yo nazco en Bogotá y me registran como ciudadana de Bogotá y al ser yo bogotana tengo unos derechos, ¿sí? A mí cuando me registran, a mí me dan unos derechos por ser colombiana y ser de Bogotá, pero esos derechos me implican también unos deberes y cuando a mí me registran como ciudadana, yo acepto esos deberes. Y hay un contrato social mutuo entre el Estado y la persona. Y es que a mí el Estado me da unos derechos, pero asimismo yo acepto unos deberes y un deber es que no voy a ir a matar a todo el mundo porque sí. ¿Sí? Eso es un deber mío.
regular mis emociones, regularme socialmente, que no puedo coger y golpear a todo el mundo porque sí, porque eso me va a implicar un castigo, y yo ahí estoy cumpliendo un contrato. Y asimismo el Estado tiene el deber de darme salud, de darme educación, de darme un nombre, de darme un techo, qué sé yo. Ese es el contrato social. Y va a decir Hobbes que ese contrato social él lo va a llamar el Leviatán. El Leviatán, no se confundan, el Leviatán hace referencia al Estado-Nación. Ese es el Leviatán. El Leviatán para Hobbes es el Estado. Él va a decir que ya no es el gobernante quien tiene como ese poder, sino es el Estado. Y el Estado, el gobernante puede rotar dentro de ese Estado, que se me entiende, que es lo que nosotros vemos hoy en día. El gobierno es una cosa, el gobierno es el que transita cada 4 años. El Estado permanece inmutable y el Estado es la estructura. Es que hay un presidente, hay unos ministros, hay un Congreso, hay una Cámara de Representantes. Ese es el Estado, la estructura con la cual nosotros funcionamos. Y el gobierno es el que cada 4 años entra a ocupar ese Estado, pero cambia. Esa es la diferencia entre el gobierno y el Estado. El Estado es la estructura y el gobierno es el que transita por esa estructura, ¿sí? Depende de lo que ya cada sociedad decida. Entonces, él va a decir que, por un lado, esa, la importancia de que haya un Estado que sea inamovible, más que hayan unos gobiernos que sean, digamos, rotatorios o transitorios, y por otro lado, que esos gobiernos tienen que estar regulados por la ley, que la ley tiene que hacer parte del Estado. ¿Por qué? Porque esa ley va a permitir que esos gobernantes no caigan en abuso sobre la sociedad. Elementos importantes, pues que ese contrato es aceptado por el pueblo de forma voluntaria, ¿sí? Nosotros, digamos, ¿quién no va a querer tener derechos? Imagínense donde yo dijera, no, Estado no me dé derechos, pero entonces yo tampoco asumo deberes. Pues si a mí alguien me hace algo, si yo no tengo un servicio de salud, si yo no tengo un derecho a la educación, pues no puedo acceder a nada. De hecho, no podría ser partícipe de la sociedad. Entonces, casi que todos voluntariamente aceptamos ese contrato porque me garantiza a mí también unos derechos, y para nosotros como ciudadanos también es importante que yo tenga el derecho de que nadie venga a matarme porque sí, sino que la ley me proteja de eso, ¿sí? Por eso es que lo aceptamos de forma voluntaria. Y por otro lado, bueno, ya para finalizar, es el pueblo quien da legitimidad a un determinado gobierno. Sí, es lo mismo que yo les decía ahorita, si el gobierno no cumple con ese bien común que nosotros como ciudadanos tenemos en nuestra cabeza, pues cuando pase su transición vamos a elegir otro gobierno. Y en esa medida, quien pone a los gobernantes somos nosotros. Y es a veces un poco lo que olvidamos, ese poder que tenemos como ciudadanos. Bueno, esto fue un resumen, intenté hacerlo lo más rápido posible porque pues la verdad son varios siglos de pensamiento político. Entonces pues chicos, esta era la presentación que quería compartir con ustedes.